En todo proceso de comunicación se maneja un lenguaje. Los diseñadores gráficos deben manejar el lenguaje visual. El lenguaje visual transmite, obviamente, ideas a través de las imágenes. Es la base de la creación del diseño y tiene sus propias reglas, principios o conceptos a los que van a tener que prestar mucha atención para lograr transmitir el mensaje que desean. Podríamos decir que el lenguaje visual tiene su propia gramática, su propio sentido sintáctico y semántico. Y a lo largo de las distintas clases iremos viendo muchas cuestiones que hacen al armado de ese lenguaje visual. Partiremos de lo más esencial, los conceptos básicos, para ir poco a poco construyendo el discurso de un lenguaje visual. El lenguaje visual, como cualquier otro mensaje, se transmite a través de un proceso de comunicación donde tenemos por un lado un emisor y por otro lado un receptor. Aquí el emisor es el que se expresa, el diseñador que expresa a través de su creatividad y utilizando distintos elementos del lenguaje visual, desde la línea, el color, la luz, va a expresar sus ideas y las va a exponer, pero por otro lado va a tener el receptor que la va a apreciar a dicha pieza gráfica en función de sus conocimientos, de su análisis, de su capacidad de reflexión crítica, de su juicio valorativo, de su capacidad de interpretación, y va a haber canales sobre los cuales se va a transmitir el mensaje. Entonces el diseñador tiene que estar muy atento, por un lado a la construcción del lenguaje visual y por otro lado también el receptor. Es decir, la pieza gráfica debe ser acorde a quien la va a recibir, que es quien va a tomar ese mensaje y lo va a interpretar. Es por ello que ustedes van a tener que manejar elementos que le permitan transmitir el mensaje con un lenguaje acorde a quien lo recibe. Hay distintos tipos de lenguajes visuales. Podemos hablar de un lenguaje visual más artístico, que se transmite a través de pinturas, de esculturas, pero también podemos hablar de un lenguaje más objetivo, que es el lenguaje científico, donde la información es fundamental para la interpretación, pero al mismo tiempo es muy técnico y está dirigido a un público muy definido. Y por otro lado podemos hablar de un lenguaje publicitario, que obviamente a lo largo de las distintas clases veremos especificaciones de este tipo de piezas gráficas.